Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, muy buenos días. Y ya este es nuestro tercer tema, ¿verdad? De nuestra serie relacionado sobre la Biblia, la historia. ¿Cómo llegamos a tener este libro? ¿Cómo podemos llegar a componerse? ¿Cómo se llegó a formar este maravilloso libro llamado la Biblia? Ahora, yo quiero que tú puedas repasar rápidamente en tu mente, juntamente conmigo, ¿verdad? Un poquito de lo que hemos estado estudiando. Bien. Tenemos el primer canon que se fue formando en el tiempo de Moisés, allá por el 1500 a.C., 1600 a.C., Moisés formó los libros del Génesis hasta Deuteronomio, que se le llamó en el hebreo la Torá, ¿verdad? Luego llegó Josías y formó nuevamente otro canon. Luego en el tiempo de Nehemías y Esdras nuevamente se juntó todos estos libros que fueron escribiéndose a través de los años, como Jeremías, ¿verdad? Y llegamos ya en el tiempo de Jesús. Y en el tiempo de Jesús había muchas sectas que se habían formado, esto ayer lo conversamos, ¿verdad?, que se habían formado para poder estudiar la Biblia, para poder aprender más de la Biblia. Los fariseos, los saduceos, los celotes, ¿verdad? Y muchos otros grupos más que se dedicaban en el estudio de la Biblia, ¿verdad? Pero tenían diferentes interpretaciones. Algunos creían que Cristo iba a resucitar a los muertos y otros creían que no existía la resurrección. Y así discutían entre ellos. Cuando Cristo murió y bajó al descanso, ¿verdad?, y luego resucitó y se fue al cielo, ¿verdad?, quedó la iglesia, se le llama la iglesia primitiva. Así se le conoce, ¿verdad?, al primer grupo de cristianos con el trabajo, con la labor de ahora seguir empujando la iglesia hacia el futuro, ¿verdad? Y empezaron a escribir sus cartas. Pablo, ¿verdad? Tenemos las cartas paulinas, así se le llama, ¿verdad? Por otra parte también tenemos las cartas juaninas, tenemos los dos de Pedro, tenemos Santiago que también escribió, tenemos Mateo y Marcos y Lucas que escribieron allá los evangelios, y Lucas no solamente se quedó con el evangelio de Lucas, sino que también escribió el libro de Hechos, y se empezó a formar, ¿verdad?, los libros que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Murió Juan, murieron todos los apóstoles, ¿verdad?, allá por el año 100, y se empezaron a levantar las nuevas generaciones y empezaron a seguir escribiendo. Policarpo, por ejemplo, empezó a escribir sus libros y se empezaron a seguir formando más libros. Cuando llegó el tiempo, ¿verdad?, allá por el año 340 aproximadamente, cuando se levanta, ¿verdad?, algunos emperadores, como por ejemplo Constantino, donde él dijo: vamos a establecer normas para nuestra iglesia. Constantino I se le llama, ¿verdad? Y vamos a hacer un concilio. Este se le llamó el Concilio de Nicea. Acuérdate de este nombre, el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea ellos decidieron determinar cuáles iban a ser los libros que iban a quedar dentro del canon bíblico y cuáles íbamos a desechar. En esa selección se invitaron a muchos representantes de diferentes partes, llegaron, ¿verdad?, estudiosos, teólogos, discípulos, apóstoles de aquella época, y decidieron cuáles iban a ser los libros que iban a quedar en el canon que nosotros conocemos el día de hoy. Al pasar el tiempo hubo un concepto dentro de la iglesia cristiana en general, le vamos a llamar la iglesia católica. Católica significa la iglesia universal, que cometió un pequeño error. Y ellos consideraron que la Biblia era muy compleja de poder estudiarla. Ellos consideraron que la Biblia era para la gente más habilosa, para los sacerdotes, para el clero, para la gente más inteligente. Y la gente del pueblo, la gente humilde, no tenía derecho a poder estudiar de la Biblia. La Biblia era algo imposible. ¿Quién podía conseguir una copia de Biblia? No existían las imprentas como hoy en día. Por lo tanto, un grupo de hijos de Dios, y yo mañana te voy a contar un poquito más de este grupo, pero este grupo dijo: no, nosotros necesitamos de la palabra de Dios, y sacrificaron su vida, fueron torturados, pero ellos buscando con ansia la palabra del Señor, ellos aprendían libros completos de memoria. Ellos transcribían los libros a mano y ellos se los traspasaban así, le decían: oye, hace un mes atrás me visitó el hermano tanto y él tenía el evangelio de Juan.
¡Qué maravilloso! No tenía idea lo maravilloso que era el libro de Juan. Lo transcribí completo. Aquí lo tengo, lo escribí en las hojas que me puedo conseguir a mano. Transcribían todos a mano, con ese fervor. Y le decían, este es un gran tesoro que tengo. ¿Quieres transcribirlo tú? Sí, préstamelo, por favor. Yo voy a transcribir. Y escribían el Evangelio de Juan y lo transcribían. Y se empezó a pasar así también, de generación en generación, aquellos libros que se guardaban como un gran tesoro. Y querido amigo, este libro, la Biblia, es un gran tesoro para tu vida. ¿Cuántas personas murieron por defender este libro? Trataron de destruirlo en la Revolución Francesa, y te voy a hablar más de eso más adelante, pero no pudieron, porque este libro es un tesoro que tenía que estar para que tú lo pudieses estudiar el día de hoy, para que te muestre el camino hacia Jesús. Que el Señor te bendiga el día de hoy. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude cada día a valorar más este libro, a estudiar este libro, a asimilar sus mensajes en el corazón y cada día vivir según los preceptos, según los mandatos de este libro maravilloso. Te invito a orar. Querido Jesús, nos impresiona las historias de aquellas personas que dieron su vida por aprender un poquito más de lo que dice este maravilloso libro de la Biblia. Queremos pedir para que tú puedas colocar en nuestro corazón el deseo ácido de querer estudiarla cada día. Nunca en la historia se había visto de que existiese tanta facilidad para poder estudiar la Biblia. Lo podemos hacer del celular, del computador. Señor, hay Biblias tan baratas, hasta regalan Biblias, Señor. Y a veces nosotros no la estudiamos. A veces nosotros nos olvidamos y la guardamos. Coloca en nuestro corazón ese celo, ese deseo, ese amor por la Biblia como tuvieron nuestros padres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, nos estaremos viendo el día de mañana, ¿ok? Mañana en una nueva temática más. Vamos a seguir avanzando en la historia. Ya avanzamos mucho, estamos llegando ya en el año 1000 después de Cristo. Y vamos a seguir viendo ahora algunas otras cosas interesantes dentro del reformismo, ¿verdad? Y lo que ocurrió ya en el tiempo posterior. No te puedes perder el tema de mañana porque también en el concurso te van a estar preguntando aquellas cosas. Así que nos estaremos viendo. Chao, chao.